Génesis 1:1 dice de la siguiente manera: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Quiero hablar sobre el orden de Dios en la creación. Dios siempre ha pensado en que todas las cosas trabajan bajo de un orden. Y en el principio podemos ver cómo Dios se interesa en hacer la creación, en hacer todas las cosas y sobre todo llenar la tierra bajo de un orden. Por eso quiero hablar ahorita en este principio bíblico, el orden de Dios. Y quiero enfatizar, cuando Dios hace todo desde el principio, lo primero es pensar cómo llenar la tierra, cómo separar las aguas, cómo separar las tinieblas. A las tinieblas le llama oscuridad y a la luz pues es el día. Y creo que Dios, pensando en cómo las familias podrían crecer aquí en la estabilidad de la tierra, nos ordena a nosotros que vivamos bajo ese orden. Quiero pensar en algunos principios bíblicos. Por ejemplo, yo quiero que aprendamos a atesorar las advertencias e instrucciones de Dios. Muchas veces nosotros tenemos el manual de nuestra vida, pero caminamos no acorde a él. Por eso tantas veces fracasamos 1, 2 y 3 veces teniendo el manual en nuestras manos. Por eso quiero que aprendamos. Vea lo que dice la palabra del Señor. En Génesis 2:16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no podrás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí hay una instrucción, hay advertencia. Dios le dice: a todo te faculto, todo puedes hacer, pero solo hay una limitante, es comer del árbol que está al centro del Edén, que es el árbol de la vida, porque el día que de él comieres, morirás. Muchas veces el hombre, sabiendo que Dios trabaja sobre ese orden, se aparta de ese orden y prefiere caminar fuera de ese círculo. He allí los detalles, he allí los golpes de la vida. Por eso hoy aprendemos que caminar bajo el orden de Dios es lo mejor que nos puede pasar. Por eso les motivo, les insto a que cada día aprendamos a caminar con Dios. Ve, dice la palabra del Señor, en una de las creaciones maravillosas fue la creación del hombre. Dijo Dios: hagamos al hombre a imagen y semejanza. Vea el interés de Dios de hacer al hombre para que enseñoree sobre las peces del mar, sobre las aves del aire, sobre las bestias del campo. 3 aspectos bien importantes. El placer de Dios y el objetivo de Dios era que el hombre gobernase sobre esto, que hubiese paz, que hubiera tranquilidad, que tuviera autoridad, que no hubiesen problemas, porque Dios estaba por medio en el orden que él estaba dejando. El hombre gobernase. Hay un salmo poderoso que dice que cuando Dios hizo al hombre, ¿verdad?, lo puso para que enseñorease sobre las bestias del campo, las aves del cielo. Y lo vuelve a decir el salmista en esa explicación en los salmos. Qué maravilloso hubiese sido si Adán hubiera acatado la voz de Dios. Entonces, como dije, principio número 1 es saber escuchar las advertencias de Dios y sus instrucciones. Cuando nosotros tomamos las advertencias de Dios y sus instrucciones, somos hombres y mujeres que no fracasamos, sino que tenemos victoria en todo tiempo. Amén. Así que estamos dispuestos a vivir sobre esta orden de Dios, bajo esos límites que Dios nos ha dejado. Como número 2, aprende a escuchar la voz de Dios y rechaza la voz del enemigo. Cuando Dios da instrucciones, lo que más pasa es que escuchamos las voces del enemigo y dejamos de oír la voz de Dios. Por eso el ser humano fracasa, por eso las familias están distorsionadas, por eso los hijos están distorsionados, porque más escuchamos las voces de los que nos rodean afuera que la instrucción de la palabra del Señor. La palabra de Dios es como un manual para nuestras vidas, es como un espejo que la tomamos y allí vemos nuestros defectos. Cuando nosotros la tomamos y nos basamos en base a ella, somos una iglesia triunfadora, una iglesia llena de victoria. Así es que tenemos que tomar ese manual a diario para vivir bajo esas instrucciones del Señor y escuchar esa voz poderosa. Vea lo que pasó cuando escuchamos más la voz. Dios le dijo: de todo árbol puedes comer, de todo menos del árbol de la vida, del bien y del mal. No puedes comer. ¿Y qué es lo que hizo la mujer? Comer de ese árbol. Yo siempre he dicho que muchas veces los seres humanos
somos como los niños que andamos un instrumento en nuestras manos, el cual puede hacer contacto con la corriente, y usted le dice al niño: no vayas a meter ese instrumento metálico en un toma. Usted aparta al niño de ahí. Al momento el niño está con ese instrumento metálico metiéndolo en el toma. ¿Y qué es lo que pasa? Lo va a agarrar la corriente y lo va a golpear. Y muchas veces nosotros tenemos una edad avanzada, pero somos de una mente tan pequeña, igual que esos niños, que Dios nos da las instrucciones, pero nosotros hacemos lo que queremos hacer o lo que los demás nos dicen. Pero es tiempo que la iglesia acate la voz de Dios y aprendamos a escucharlo. Vea la instrucción que Dios le dio, Génesis 3, versos 6 y 7. Y dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. El árbol era codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, es decir, fueron abiertos aquellos conocimientos de los dos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Es decir, que cuando desobedecen a Dios, aquí quiero que entendamos la iglesia, la gente bien sabe cuando le falla a Dios. Adán sabía que Eva ya lo había engañado y le dijo: come de este fruto, es muy bueno. Y Adán también comió. Y no pecamos por ignorancia, y no seguimos en el pecado en ignorancia porque no lo logramos alcanzar, sino porque nos gusta vivir en ese desorden. Pero Dios hoy nos manda a que salgamos de ese desorden y entremos al orden de Dios. Amén. Entonces, vea qué palabra más poderosa. Y comienzan las excusas. Desde ese entonces que existieron, no hay culpable, siempre están las excusas. Comienza cuando Dios le habla a Adán y le dice: Adán, ¿dónde estás? Y le dice: aquí estoy escondido, tuve temor porque he pecado. Dios sabía que le había dado instrucciones a él, y que Adán también sabía que él iba a cumplir las instrucciones de Dios. Pero cuando desobedece, lo que se aferran es en exponer excusas. La mujer bien fácil dice: Señor, la serpiente, esa me engañó. Y cuando Adán viene y le dice: la mujer que me diste. Yo pienso que Adán quizás hasta parafraseaba con Dios y le dijo: yo bien estaba, Señor, tú fuiste el que me pusiste a Eva por esposa. ¿Cierto? Cuando queremos excusarnos, hasta volvemos culpable a Dios. Cualquier persona es culpable, hasta Dios es culpable, para nosotros quedar limpios delante de su presencia o delante de los demás. Pero señores, la palabra del Señor es un manual, es un espejo donde nos hace ver nuestros errores. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Aceptar nuestros errores y levantarnos. Amén. Entonces aprendamos a escuchar la voz de Dios y haga oído sordo a la voz del enemigo. Aunque le digan: bueno, Pablo dijo, si oyen hablar de un Cristo que les predican acá, no hagan caso, porque vienen tiempos de apostasía. Entonces la iglesia tiene que saber que no a todo le va a abrir sus oídos, sino a la palabra de Dios. Como punto número 3, tenemos que reconocer nuestros errores y rectificarlos. El problema de nosotros es de que muchas veces tenemos nuestros errores, lo reconocemos, pero no queremos meternos a una nueva dimensión. No queremos caminar bajo los mandatos de Dios. ¿Por qué? Porque nos ha gustado una vida desordenada. ¿Sí me estoy dando a entender? Nos ha gustado caminar en el desorden. Algunos dicen: le ha gustado vivir en esa vida de placer. Pero le voy a decir algo: en el mundo nada es placentero. La presencia del Señor sí es deleite. Así es que les invito a hacer cambios en Dios, a buscar ese orden, a caminar bajo esa voluntad de Dios, a saber que si un día cometimos un error, rectificarnos y comenzar a caminar en el camino de verdad. Vean lo que dice la palabra del Señor en Proverbios 28:13. Dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Qué poderosa palabra, hermanos. Acá está bien claro. No basta únicamente reconocer que pequé, reconocer que tengo un error, sino apartarme de él. Es decir, dejar de practicar aquello que me estaba haciendo daño. Y cuando usted hace esto, entonces la bondad, la misericordia del Señor nos cubre y nos perdona.
Esa es la iglesia que está limpia ahora. Es la iglesia que adora, que alaba sin limitación alguna, porque el Señor en la cruz del Calvario pagó nuestros errores. Él lo llevó. Ahora nosotros ya no podemos ser acusados por nadie, porque el Señor nos limpió. Así es que si alguno ha pecado, dice el Señor, abogado tiene para con el Padre. Yo siempre he hecho la pregunta: si Adán se hubiera arrepentido, no se hubiera escondido, no se hubiera ido a hacer delantales para esconderse de Dios y escuchar la voz de Dios y decir: Adán, ¿dónde estás? Y Adán: es que tuve miedo y estoy aquí escondido. Si Adán hubiera sido otro y se hubiera puesto a decir: Señor, cometí un error, pero aquí estoy arrepentido. ¿Recuerdan ustedes el hijo pródigo? Después que hubo malgastado todo, dice que recapacitó, pensó y dijo: me levantaré. Es decir, que el hijo pródigo estaba quizás en un momento de frustración, caído, volteado al suelo, pero dijo: no, yo sé que donde mi padre hay mucha abundancia. Yo me levantaré de donde estoy, reconoceré que he pecado contra el cielo y contra él. Ya no soy digno de ser llamado su hijo, hazme como uno de tus trabajadores. Esto lo dijo el hijo pródigo en aquel lugar donde apacentaba cerdos. Y él accionó, es decir, allí reconoció su error, reconoció su pecado, reconoció su llanto, reconoció su tristeza y dijo: no, hoy me levanto e iré a mi padre. Y este hombre accionó y se levantó. ¿Y qué pasó cuando el hijo pródigo viene a casa? Dice que su padre le ve de lejos, sale al encuentro y le dice: traigan el mejor anillo para mi hijo, traigan el mejor calzado para mi hijo, saquen el mejor traje, porque mi hijo era muerto y ahora ha resucitado. Así es que creo de que es el tiempo de reconocer y vivir bajo el orden que Dios quiere. Amén. Dele palmas al Señor en esta hora.